No se escucha. ¿No? Ahora sí. No basta con leerla por encima, ni con subrayar frases bonitas. La Biblia no es un libro viejo, es una voz que sigue viva. Sus páginas no son papel, son puertas abiertas a lo eterno. Cada palabra te inspira, cada historia te toca por dentro. Estudiar la Biblia no es tarea fría, es diálogo eterno con el Creador. Es dejar que el corazón se ilumine en la llama viva de su amor. Estudiar la Biblia no es tarea fría, es diálogo eterno con el Creador. Es dejar que el corazón se ilumine en la llama viva de su amor. Estudiar es más que aprender, es dejarte transformar. No es teoría, es encontrar el poder de toda su verdad. Si solo miras la superficie, verás letras y promesas lejanas, pero si te atreves a estudiarla, descubres que Dios traerá paz a tu alma. Porque cuando entiendes su verdad, no solo sabes cambiar, la mente se aclara y el corazón arde en calma. Estudiar la Biblia no es tarea fría, es diálogo eterno con el Creador. Es dejar que el corazón se ilumine en la llama viva de su amor. Estudiar la Biblia no es tarea fría, es diálogo eterno con el Creador. Es dejar que el corazón se ilumine en la llama viva de su amor. Estudiar es más que aprender, es dejarte transformar. No es teoría, es encontrar el poder de toda su verdad. Muy bien. Vamos a orar para comenzar nuestro estudio del día de hoy. Padre, te agradecemos siempre por la oportunidad de estudiar tu palabra, descubrir en ella tu historia, tu mensaje, tus promesas, tus ejemplos. Permítenos aprender en este viaje a través del Antiguo Testamento, conocer un poco más del pueblo hebreo y con lo que ellos pasaron y todas las enseñanzas que tienes para nosotros. Bendícenos el día de hoy en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. La semana pasada, comienzo a compartir ahora el PowerPoint. A ver. Acá. La semana pasada estuvimos estudiando los 7 días de la creación. Vimos cada uno por uno, vimos cómo había la misma relación, digamos, que coincide un poco con la geología, la biología, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a empezar a estudiar durante probablemente 2 semanas, quizás 3 semanas. Vamos a estudiar un pasaje de Génesis, solo un pasaje de Génesis, de donde se desprenden 10 aspectos de la creación del hombre. Así que busquen, mi vida, por favor, lee Génesis 1, 26 al 28. Ya. Génesis 1, 26 al 28. Voy abriendo un minutito. 1:26. Ay. Estoy con el celular y no se me abre el.
¿no? capítulo, un segundo. Se me está bajando la batería, tengo varios problemas. De mejor leo después. Ya, Mario, por favor, lee tú. Bueno, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. De este pasaje se van a desprender 10 conceptos, 10 aspectos importantes sobre la creación. Es necesario que estudiemos esto para que entendamos cuál fue el plan de Dios para la humanidad desde el mismo momento de la creación. En primer lugar, vemos creados por la Trinidad. Vamos a leer el versículo 26. Shari, por favor, el versículo 26, solo el 26. Ya. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ok, en primer lugar, la Biblia dice que hay un solo Dios. No hay varios, hay un solo Dios. Sin embargo, en este pasaje que acabamos de leer, se dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios está hablando consigo mismo. Lo mismo pasa en Génesis 1:1, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el hebreo, el término creó, en el principio creó, ese término está en singular, singular. Sin embargo, la palabra Dios que aparece en Génesis 1:1 es Elohim, que es una palabra plural. Entonces, se junta un verbo singular con un término plural. Y a esto se conoce como la unipluralidad de Dios. Y nosotros hemos estudiado ya anteriormente la Trinidad. El hecho de que es un solo Dios, que sin embargo está compuesto por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, desde el principio de la creación, Dios quiere mostrar la Trinidad como una de sus enseñanzas básicas. Entonces, fuimos creados, sí, pero fuimos creados por una Trinidad, por un solo Dios que está unido en Padre, en Hijo y Espíritu Santo. Y esto hace que la creación del hombre comience con una declaración de Dios hablando consigo mismo. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando tú lees o estudias la Biblia te das cuenta que Dios ordena. Por ejemplo, Dios dijo, sea la luz y fue la luz, ¿no? Cuando Dios le dice al mar que produzca seres anfibios, cuando Dios le dice a la tierra que produzca árboles y plantas con semillas según su género, cuando Dios ordena que se formen los animales, habla con la tierra, con el mar, con el aire, etcétera, etcétera. Pero cuando Dios crea al hombre, habla consigo mismo.
Es decir, no le habló a la tierra, no somos simplemente polvo, sino que Dios habla consigo mismo. Y esto hace que la creación del hombre sea única y especial en comparación con toda la demás, con todo el resto de la creación de la tierra. ¿No? ¿Ok? En segundo lugar, hay un concepto muy interesante. También en el versículo 26. Voy a pedirle a Fiorella, ¿puedes leer? No. ¿Sí? Lee Sí. el mismo versículo 26. Ok. Em, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine en toda la tierra sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra. O lo que estamos diciendo acá, que es que Dios no creó al hombre simplemente para que exista. Dios nos entregó una tarea que no podemos olvidar ni despreciar. Él dijo que somos creados enseñorearnos, para enseñorearnos. ¿Sobre qué cosa? Los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Ok? Entonces, eh, es importante entender esto. La palabra enseñorearse significa ejercer dominio, significa ejercer autoridad, ponerse en cargo de algo, tomar el control en las manos. Entonces, cumplir las funciones de señor, enseñorearse, cumplir funciones de señor sobre los peces, sobre las aves, sobre las bestias, sobre el mismo planeta Tierra y todos los animales que habitan en él. La orden de Dios al crearnos fue que fuéramos señores de este planeta, señores de los animales, de las bestias, señores de la tierra. Esa fue la misión que nos dio. Pero debemos reconocer que el hombre abandonó su relación con Dios y en lugar de ser señor, se convirtió en un depredador del planeta. En lugar de ser señor y protector, se convirtió en un destructor de la tierra, del planeta, de los animales. Inclusive, en algunos casos, hemos llegado a extinguir especies. ¿Ah? El hombre, por haberse alejado de Dios, y esto es interesantísimo, porque es un gran ejemplo de lo que debería ser el hogar. Cuando Dios pone al hombre y le dice al hombre que debe ser cabeza de su hogar, jamás nunca le estuvo diciendo que fuera un depredador de su familia, o un dictador, o un prepotente, o un abusador. Eso no significa ser Señor. Señor significa cuidar, proteger, enseñorearse, ¿no es cierto? Esto es interesante. Entonces el hombre abandona su relación con Dios. Y como el hombre abandona su relación con Dios, también abandona las órdenes de Dios. Y la orden de Dios era que nosotros nos enseñoreáramos de la tierra, del mundo, de todo lo que nos rodea, y en cambio nos convertimos en depredadores, en abusivos, en gente que en lugar de proteger, destruye. Y les voy a dar algunos ejemplos de esta barbaridad. Miren lo que hemos hecho nosotros los seres humanos. Lo que ustedes ven acá es una foto de un arrecife de coral. Miren toda la basura que está ahí.
hay una mancha de basura en el Océano Pacífico que se le llama el continente de plástico o también la isla de plástico. Está en el Océano Pacífico. Es una zona del océano cubierta de desechos marinos y plásticos. Está en la parte del Pacífico Norte, ¿ya? Tomen nota de lo que voy a contarles. Esa isla de plástico llena de basura, la corriente marina va llevando todos estos desperdicios y luego, en forma involuntaria, los va agrupando por cuestión de corriente marina, va agrupando toda esa basura. Entonces, toda esa isla se estima en un área de 12 millones de kilómetros. 12 millones de kilómetros. Solo para comparar, nosotros los que vivimos en Suiza, Suiza tiene poco más de 40.000 kilómetros cuadrados. Eso quiere decir que esta isla es casi 300 veces el tamaño de Suiza. Para los que están conectados desde el Perú tiene 1.285.000 kilómetros cuadrados. Somos 30 veces más grande que Suiza. El Perú es 30 veces más grande que Suiza. La isla de plástico equivale a 9 veces el tamaño del Perú. 9 veces el tamaño del Perú. Este vertedero oceánico, por tener concentraciones excepcionalmente altas de plásticos y otros desechos en las corrientes del giro oceánico del Pacífico Norte, es una de las mayores expresiones de vergüenza de lo que el hombre está haciendo con el planeta Tierra. En lugar de enseñorear, nos hemos dedicado a crear eh, todo tipo de residuos que contaminan el mar que nos da vida. Otra cosa, la contaminación de la atmósfera, la contaminación ambiental, razón del cambio climático y calentamiento global que van en aumento. Interesante que los países más contaminantes del mundo son principalmente China, Estados Unidos, India y Rusia. Los cuatro monstruos del mundo son a la misma vez los cuatro países más contaminantes con emisiones de gases de efecto invernadero y dióxido de carbono. China y Estados Unidos juntos son responsables de casi la mitad de las emisiones globales de CO2 a nivel mundial. Pero no nos hemos conformado con contaminar el mar, la atmósfera, sino también la tierra. Todos los residuos que lo producen los animales, todos son biodegradables. La única basura que no es biodegradable es la que crea el hombre. Qué interesante, ¿no? A nivel mundial, en todo el mundo se generan 100.000 millones de toneladas de residuos urbanos por día. Por día. Eh, Existen cerca de 198 países en los 5 continentes, pero casi la mitad de toda la basura es generada por apenas 30 países, que casualmente son los países más ricos. Entonces, cuidar el medio ambiente era y es parte de nuestra misión en esta vida desde la creación.
Como siempre, el hombre tomó la orden de Dios y la tiró a la basura y hoy estamos sufriendo las consecuencias de haber perdido la misión para la cual Dios nos puso en esta tierra. Y estaba escuchando, hay un experto en contaminación y él decía lo siguiente, escuchen, ¿ah? Dice, la cuestión no es si los humanos nos vamos a extinguir. La pregunta es, ¿cuándo lo haremos? Hay algunos que piensan que será más pronto que tarde. Ya en el 2010, el virólogo australiano Frank Fenner dijo que desapareceremos probablemente en el próximo siglo, debido a tres causas: sobrepoblación, destrucción del medio ambiente y el cambio climático. Entonces, según este hombre, estas tres causas eh, harían que la humanidad desapareciera, es decir, nos estaríamos destruyendo. Bíblicamente, esto no va a ocurrir. Bíblicamente, la humanidad no va a desaparecer eh, ni por sobrepoblación, ni por destrucción del medio ambiente, ni por cambio climático, porque Jesús viene por segunda vez para llevarse a su iglesia y para implantar una nueva tierra, nuevos cielos y nueva tierra. Entonces, cuando yo escuchaba el comentario de este hombre, yo decía, si el hombre continuase en el planeta Tierra haciendo lo que hace, la destrucción estaría asegurada. Pero gracias a Dios, nuestro Dios Jesús viene por segunda vez y vendrá antes que esta humanidad se autodestruya. Algo más que debemos decir acá es en cuanto a la alimentación. En Génesis 1:29, Judith, ¿puedes leer Génesis 1:29? A ver, ¿sí me escuchan? Sí, Ya, 1:29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. muy bien. Dios estableció en un inicio que la alimentación de los seres humanos iba a estar basado en frutas y hortalizas, ¿no? Inclusive el versículo 30 dice, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Es decir, la alimentación con frutas y hortalizas no era solamente para el ser humano, era también para los animales. Entonces, eso fue en el principio, capítulo 1 de Génesis, antes de la caída del hombre, ¿no? Antes de la caída del hombre no había un león que se comía un cordero. Antes de la caída del hombre, no, el hombre comía de todos los frutos del huerto. Pero en Génesis capítulo 9, versículo 3, Génesis 9:3. ¿Ya puedes leer mi vida? A ver, lee Génesis 9:3. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Entonces, esto cambia después de la caída del hombre, ¿no? Después de la caída del hombre, entonces Dios establece, bueno, a partir de ahora, todo
lo que se mueve y vive o será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes. Os lo he dado todo. ¿Y cómo sabemos que esto es cierto? Porque el mismo Jesús comió del cordero de la Pascua, ¿no? Cuando celebró la Santa Cena era con cordero pascual. Entonces el mismo Jesús comió del cordero de la Pascua. Sin embargo, el hombre, a pesar de todo, en lugar de usarlo solamente para su alimentación, se ha convertido en un depredador de la naturaleza, ¿no? Han tenido que guardar animales como elefantes, rinocerontes, etcétera, porque el hombre en su afán de riqueza desmedida es capaz de matar a uno de estos animales solamente por los cuernos, solamente por los cuernos, por el marfil, ¿no? Entonces el hombre es tan bestia que matan a un rinoceronte porque la carne del rinoceronte no se la comen. Entonces matan solamente para quitarle el cuerno, igual matan a los elefantes o a los monos, los matan solamente para cortarle las manos, porque en algunos países la mano del mono significa buena suerte. Esa es la bestia humana en la que hemos caído, en la que nos hemos convertido, producto de habernos separado de la gloria de Dios. ¿Ok? Bien, ahora hemos hablado de dos cualidades, creados por la Trinidad y creados para enseñorearnos, para ser señores de esta tierra, de los mares, de los animales, etc. Vamos al tercer punto. Y el tercer punto, creados, no evolucionados. Versículo 27. Delia, por favor, léelo. Ya, ok. 1:27 dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Muy bien. La semana pasada estuvimos hablando de la creación divina. Estamos diciendo que esto a la luz de la Biblia es un axioma. ¿Qué cosa es un axioma? Una verdad que es tan obvia que parece absurdo tratar de demostrarla. Por ejemplo, un axioma es cuando yo digo, todos los seres humanos son humanos. Te estoy afirmando que todos los seres humanos son humanos. Claro, es obvio, pues, ¿no? Entonces nadie tendría que demostrar que todos los seres humanos son humanos, ¿no? Eh, Otro axioma, los cuerpos permanecen en reposo hasta que una fuerza externa los mueve. Obvio, pues. El cuerpo se permanece en reposo porque es un cuerpo inerte, porque no tiene vida. Entonces todos los cuerpos permanecen en reposo hasta que una fuerza externa los mueve. Eso se llaman axiomas. Para la Biblia, el hecho de haber sido creados es un axioma. La Biblia nunca trata de demostrar que hemos sido creados. Solamente dice que es lógico, que es completamente lógico creer que hemos sido creados porque es la única respuesta inteligente, ¿no? En Isaías 43, Araceli, lee por favor Isaías 43, versículos 1 al 3. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate,
a Etiopía y a Seba por ti. Qué bonito. Este pasaje nos dice, así dice Jehová, creador tuyo, formador tuyo. No temas, porque yo te redimí, yo te compré a precio de sangre. Te puse nombre, Gracias, Sophie. mío eres tú. El versículo 2 es una frase que es poética e ilustrativa del Antiguo Testamento. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán. La expresión pasar por las aguas en el Antiguo Testamento se refiere a estar pasando por problemas graves. Cuando estás con problemas graves, muchas veces en el Antiguo Testamento ilustran una inundación de aguas. Entonces, cuando dice Isaías, cuando pases por las aguas o si, cuando los ríos vengan sobre ti, está diciendo cuando tengas grandes problemas, Dios dice, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Interesante, lindo. Entonces, ahora, a algunas personas les cuesta, obviamente, creer esto, ¿no? Les cuesta creer que hay un Dios y se empecinan en tratar de negarlo, diciendo que nosotros deberíamos demostrar la existencia de Dios. ¿Ya? Y ustedes se van a encontrar con mucha gente así. Se van a encontrar con gente escéptica. Hoy día la moda es que todo el mundo es ateo, ¿no? Todos los que se creen intelectuales dicen, yo soy ateo. Lo utilizan más como cliché moderno, porque hoy en día se ha creado la imagen de que el ateo es más inteligente, que los cristianos o los que tienen fe son tontos, que los que tienen fe creen en cosas absurdas. Entonces el ateo, el que no cree en nada, es el más inteligente, ¿no? El más sabio. Entonces los jóvenes, muchos de los jóvenes, sin tener ni idea de lo que están hablando, eh, les preguntan, no, yo no creo, yo soy súper inteligente, yo no creo, yo soy ateo, ¿no? Pero la verdad es que si ellos te dicen que tú tienes que demostrarles que Dios existe, la pregunta es completamente al revés. Ellos tienen que demostrar que no existe. ¿Y por qué les digo esta prueba? Es muy fácil. Por ejemplo, eh, una persona va a una isla, ¿no? Hay una isla lejana y vamos a mandarla a Carlito Guerrero a esa isla lejana. Y le decimos a Carlito Guerrero, le decimos, Carlos, tienes que demostrarme que en esa isla nunca la ha pisado un ser humano. ¿Ya? Nunca esa isla ha sido pisada por un ser humano. Y entonces, Carlito Guerrero se va a la isla, se baja en la isla y, maravilla, encuentra un zapato. Acaba de demostrarnos que hubo un ser humano en algún momento. Alguien se quitó un zapato porque lo dejó en la isla, ¿no? No necesita más prueba. El zapato es muestra evidente de que alguna vez un ser humano llegó a esa isla. Sin embargo, si le pedimos a Carlos que nos demuestre que en esa isla nunca hubo un ser humano, entonces Carlos tendría que hacer un estudio geológico, un estudio histórico, un estudio antropológico, un estudio arqueológico, para ver si en alguna pequeña parte de la isla hay alguna huella. Tendría que hacer un estudio global, total, absoluto, y al final solo podría decirnos, es probable que nadie haya pisado esta tierra, esta isla. Lo mismo
cuando la gente agarra y me dice, demuéstrame que Dios no existe, y yo le muestro algo muy simple, muy, pero muy simple. Cada pequeño milagro que el Señor ha hecho en mi vida es para mí prueba suficiente. ¿Que necesito que crean? No, yo no necesito que crean. ¿Que trato de convencerlos? No, tampoco. La gente tiene derecho a su ignorancia. Y como prediqué el domingo en la iglesia, la enseñanza de mi abuela, que dice, anda, mula y piérdete. O sea, yo no tengo por qué demostrarle a nadie que Dios existe cuando Dios me ha demostrado a mí con tantos milagros que Dios realmente está presente. Uno pequeñísimo. Fui hace unos meses atrás a hacerme una limpieza bucal acá con el dentista de acá de Arao, y de alguna manera él movió algo, es decir, quizás lo hizo muy fuerte, no sé, hizo algo que me causó un dolor. Es decir, saliendo nomás del dentista, ya no podía comer, ya no podía comer, porque dos dientes se cruzaban y me causaba muchísimo dolor. Yo dije, bueno, no importa, de repente esto va a desaparecer el día de mañana. Eso, yo estuve con el dentista el día lunes. El día martes seguía con el dolor, comencé a tomar pastillas. El día miércoles el dolor era insoportable, seguía tomando pastillas, entonces llamé al doctor, al dentista, y le dije que necesitaba que me volviese a ver porque había algo que estaba mal, me estaba causando mucho dolor, estaba tomando pastillas para el dolor, eso fue el día miércoles, y él me dijo que solo podía verme el día viernes. El dolor era insoportable, entonces yo dije, bueno, si solamente queda el viernes, será el viernes. Pero yo tengo un Dios en los cielos que es mi sanador. Y entonces esa misma noche le dije, Señor, no quiero ir al dentista otra vez. Tú tienes el poder para sanarme. Y el dolor desapareció. Y no ha vuelto hasta hoy. El día viernes tuve que llamar al dentista y cancelar la cita, porque ya no me dolía. La secretaria me dijo, pero ¿cómo? ¿Y el dolor? Le dije, desapareció. Y la mujer, la secretaria me dijo, ¿cómo que desapareció el dolor? Sí, dije, desapareció. Oré a Dios y desapareció. Para mí, yo no tengo que demostrarle a nadie más. Esa es prueba suficiente. ¿Ok? Y probablemente cada uno de ustedes tenga testimonios y puedan dar testimonio de cosas que Dios ha hecho en tu vida. Pero también pequeñas cosas en la naturaleza son prueba suficiente. Seguimos en el punto 3. ¿Ya? Importante, quiero que vean esto, ¿eh? En el punto 3, creados, no evolucionados. La semana pasada, Mario me hizo una pregunta sobre los hombres de las cavernas. Y, y la verdad es que yo terminé el estudio muy insatisfecho de las respuestas que vi. Entonces me fui a dormir pensando que las respuestas no habían sido ni claras ni completas. Toda esta semana he estado investigando, estudiando y preparando un material que se los voy a dar en este momento. Entonces, tomen nota de dónde nos estamos quedando. Nos estamos quedando en el punto 3, creados y no evolucionados. Voy a hablarles en este momento sobre un tema que es muy interesante. Cuando hablamos de creación, deben ustedes saber que existe dos teorías científicas. Digo y enfatizo el término científico, porque las dos reclaman tener autoridad científica. No solamente una, la conocida, la teoría de la evolución. No es solamente esta la que exige
sino que hay una teoría científica con evidencia científica que se llama el creacionismo científico. ¿Ya? Eh, en el estudio de la paleontología, y en particular la existencia del Homo, que se conoce el de Neandertal, ¿no? Neandertal, o otros homínidos también, que están clasificados de esa misma manera, también se les llama los hombres de las cavernas. Hay un tema que contradice el concepto. Es si creemos en la evolución o si creemos en la creación. ¿Cuál es la respuesta a los hallazgos arqueológicos que se suponen que los descubrimientos arqueológicos tienen millones de años, ¿no? Y para entender este concepto de la creación, el creacionismo científico, primero quiero hablarles de lo que se llama el diseño inteligente. ¿Qué cosa es el diseño inteligente? El diseño inteligente es una rama de la ciencia que se centra en detectar la complejidad de los sistemas biológicos, afirmando que es imposible que estos procesos biológicos hayan surgido en forma aleatoria y circunstancial o producto de la suerte. ¿Ya? Entonces, se le llama, repito, ¿ah? Pongan mucha atención, ¿ah? Se le llama diseño inteligente. El diseño inteligente se concentra especialmente en la biología molecular y utiliza el concepto de los cuerpos complejos no pueden haberse formado solos. Hay cuerpos complejos que se han formado de tal manera que es imposible creer que evolucionaron solos por sí mismos. El diseño inteligente demuestra, por cuestión de probabilidades, que los sistemas celulares, por cuestión de probabilidad estadística, no pueden haber evolucionado por sí mismos sin tener una mente inteligente detrás. A eso se le llama el diseño inteligente. Es decir, lo que prueba el creacionismo científico es que detrás de la creación uno puede encontrar una mente inteligente creando y dando forma a las cosas. Por ejemplo, Einstein dijo esto: me basta reflexionar sobre la maravillosa estructura del universo y tratar humildemente de penetrar siquiera una parte infinitesimal de la sabiduría que se manifiesta en la naturaleza, porque Dios no juega a los dados. Esta frase, dicha por un genio como Albert Einstein, lo que quiere decir es que él encuentra que en el universo no se juega al azar. Dios no juega a los dados, Dios no juega al azar. No es que tira las cosas y las cosas se producen solas, ¿no? Por ejemplo, ¿puede un reloj complejo ser producto de una explosión? ¿Puede un reloj complejo ser producto de una explosión? Podríamos decir que si encontramos un reloj de hace 2000 años, podríamos decir que se hizo solo, que las piezas se formaron y se juntaron solas, ¿ok? Y esto es lo interesante, por ejemplo, ¿cuál es el resultado de una explosión y cuál es un diseño inteligente? La foto de la izquierda
o la foto de la derecha? ¿Qué te dice la lógica? ¿Qué te dice la inteligencia? ¿Cuál es el resultado de una explosión? ¿La foto de la izquierda o la foto de la derecha? ¿Y cuál es el resultado de un diseño inteligente? La lógica te dice que la foto de la izquierda, el caos, es producto de una explosión. Ninguna explosión produce orden, sino caos. Mientras que si yo veo la casa de la derecha, yo veo el diseño y digo, definitivamente esto fue diseñado por un ser inteligente, ¿no? La teoría de la evolución nos quiere hacer creer que el universo se produjo de una gran explosión y que fue una explosión sin dirección ni control alguno. Y esa explosión, escuchen bien, no solamente crea el universo, sino que en forma aleatoria y circunstancial también crea las leyes físicas. O sea, una explosión de una materia inerte de repente termina produciendo la gravedad o la fuerza de atracción de los cuerpos que impide que nosotros como planeta Tierra nos acerquemos al Sol a quemarnos y que impide que nos vayamos de nuestra órbita y divaguemos por el universo sin sentido. Entonces, ¿quién crea esas leyes físicas? ¿Quién crea esas leyes que permiten al universo subsistir? ¿Fueron que fueron evolucionando de la nada? Es decir, la materia se puso de acuerdo con la materia para no chocarse. La materia dice, no quiero tocar al otro planeta. Entonces, ¿qué hacemos? Nos ponemos de acuerdo y creamos una ley. Entonces, la teoría de la evolución nos hace creer que una explosión creó no solamente el universo, sino las leyes que rigen el universo. Y la pregunta es, ¿de dónde sale eso? ¿Quién les hace pensar que una explosión puede producir todo el orden que gira en el universo? ¿Quién estableció las leyes? ¿Quién hizo las leyes de la química? ¿Quién hizo las leyes de la biología? Según la teoría de la evolución, estas se hicieron solas. La teoría científica del diseño inteligente puede demostrar que esto es infinitamente improbable. La teoría del diseño inteligente demuestra, por medio de cálculo matemático simple, que este concepto es absolutamente improbable, que el universo y la naturaleza demuestran una mente inteligente directriz. Argumentos para el diseño inteligente. El argumento de la complejidad irreductible. Se lo voy a decir. Este concepto dice, varias partes que interactúan en conjunto para contribuir a una función básica, de tal manera que la eliminación de una parte causa la ineficacia del todo. ¿A qué voy? El gran ejemplo es el reloj. Es el reloj. ¿Ya? Vamos a retroceder la imagen. Por ejemplo, cuando tú ves un reloj, encuentras que cada pieza fue hecha en forma separada. Alguno hizo las tuercas, otro hizo los engranajes, otro hizo las agujas, otro hizo la montura. Entonces, cada parte de un reloj ha sido hecha en forma separada. Cuando las juntas
en forma correcta, tienes un reloj que funciona. Pero quítale cualquiera de los engranajes que tienen en pantalla. Quítale cualquiera de los engranajes y el reloj deja de funcionar. ¿No es cierto? Bien. Por ejemplo, el ojo humano. El ojo humano es extremadamente complejo y perfecto. Y tiene diferentes partes que cuando están juntas producen la función que podemos ver. Pero si creemos que hay evolución, entonces deberíamos decir que había una pieza y que esa pieza se fue convirtiendo en un ojo, cosa que no fue así. Las piezas del ojo tienen funciones separadas, individuales. ¿En qué momento se juntaron? ¿En qué momento la naturaleza inerte, sin vida, decidió juntar las partes del ojo y convertirla en un ojo? El diseño inteligente demuestra, por ejemplo, que el ojo es una de las grandes pruebas de que hubo una mente inteligente detrás a la hora de crear al hombre, ¿no? Por ejemplo, hay otro sistema, me llamó mucho la atención, que se le conoce como el flagelo bacteriano. Es un ejemplo, es un motor molecular que está compuesto de 40 proteínas diferentes. 40 proteínas diferentes. Quitan una proteína y ya no funciona. Y sin embargo, todas las proteínas se desarrollaron en forma individual. Según la evolución, esas proteínas se desarrollaron en forma individual y en algún momento de la historia de la humanidad se juntaron. Se juntaron juntas, se abrazaron y produjeron el flagelo bacteriano. Esas cosas se demuestran sin lugar a dudas, y como les digo, estadísticamente hablando, de que es improbable que el universo haya surgido y se hubiera formado producto de una explosión. Todos estos argumentos establecen que hay una inteligencia detrás. Muy bien. Esto nos lleva a confrontar la postura creacionista de la postura evolucionista. ¿Ok? Porque para la creación necesitamos un Dios que crea por voluntad propia en el momento que Él quiere la Tierra, los planetas, los seres vivos y el ser humano. ¿Ok? Para la evolución, para creer en la evolución, tengo que darle millones de años. Y por eso la evolución habla de millones y millones y millones de años para poder respaldar su teoría, ¿no? Hay una tercera teoría y probablemente se van a cruzar con esta teoría, que es lo que yo le llamo la teoría comodona. La teoría comodona es la que dice que cree que hay un Dios creador, pero que también cree en la evolución. Entonces mezcla los dos conceptos y entonces te dicen, sí, 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 Dios creó, pero creó simplemente el inicio de la vida y la vida evolucionó sola. Entonces me parece una teoría bastante comodona, que en el fondo no cree en la creación, sino cree en la evolución, ¿no? Pero no voy a tocar eso. Entonces, ¿acaso no está demostrado que la Tierra tiene millones y millones y millones de años? No, no es cierto. Para la mayoría de los creacionistas, y aquí viene la pregunta de Mario, cuando se hablan del hombre de las cavernas, estamos hablando de los hombres después del diluvio. ¿Por qué? Porque el diluvio arrasó con toda la tierra. Y el diluvio ocurrió hace más o menos 4000 años. Entonces, el hombre de las cavernas tendría que ser posterior al diluvio. ¿No es cierto?
Y interesante es porque, según los descubrimientos, se ha encontrado que estos hombres de las cavernas con distintos rasgos craneales y faciales eh, no necesariamente son consecutivos, ¿ya? Es decir, porque nos hacen creer que según la evolución, digamos, hace 20.000 años estuvo este con el cráneo muy grande y luego hace 15 millones de años estuvo con el cráneo más chico y luego hace 10.000 años tuvo el cráneo ya como ser humano y luego después 5, o sea, y así fue, nos hacen creer que hay una cadena evolutiva que se puede demostrar por medio de la geología. Es decir, que los hombres más antiguos están más abajo en la capa geológica y los hombres más modernos están en las capas superiores. De eso podríamos decir que efectivamente hubo un eslabón evolutivo. Pero, ¿qué cosa resulta? Que es mentira, no es verdad. Resulta que muchos de ellos fueron contemporáneos. Resulta que unos que tenían el cráneo prácticamente similar al ser humano son más antiguos que los que tenían el cráneo grande y deformado. ¿Cómo demuestra, o sea, qué demuestra eso? De que la teoría de la evolución nos hace creer que los seres humanos estamos en la Tierra hace millones de millones de años, pero que la edad de los restos encontrados no coinciden con la teoría de la evolución. Entonces, la datación radiométrica, y ya estamos terminando con esto, y disculpen que me haya explayado, espero que les vaya a servir lo que les he dicho, no es Biblia, es más o menos un estudio eh, científico de lo que estoy, pero quería que lo supieran, ¿no? La datación radiométrica. Existen dos tipos de radiación radiométrica, datación radiométrica. Una que se utiliza para el material inorgánico, que es a base del potasio y el argón. ¿Cómo se mide? Es fácil, ¿no? Se supone que todos los cuerpos inorgánicos tienen una parte de potasio y argón que se va deteriorando con el tiempo. Entonces, vamos a ponerlo con un ejemplo, ¿no? Para que lo entiendan. Si yo les digo que hasta este momento he perdido 33 kilos y pierdo 1 kilo por día, entonces, ¿hace cuánto tiempo que estoy haciendo la dieta? 33 días, ¿no? En realidad no pierdo Un mes. tanto, ¿no? Al principio perdí más, pero este, si yo les digo que pierdo eh, medio kilo por día o una cosa así, entonces ustedes pueden calcular, ¿no? Ah, ya, 33, medio, 66 días, ajá, un mes y medio, son 2 meses, etcétera. ¿No? Entonces lo mismo hacen ellos con el potasio y el argón. Entonces hacen una medida del potasio y del argón y dicen, ajá, según el residuo existente en esta capa de la Tierra con material inorgánico, según mi cálculo y el residuo que queda, entonces esta piedra o esta capa geológica debe tener tantos millones de años. Bueno, ¿qué pasó? Hay un volcán en erupción que se conoce como el caso de la lava del monte San Helen. La lava que salió se formó entre los años 1980 y 1986. ¿Ok? Según eso, a la hora de hacerle la datación radiométrica, digamos del 85, estaría diciendo que esa lava debía tener más o menos 40 años, ¿verdad?
a nuestro día de hoy. Cuando le hicieron la datación radiométrica, dijo que tenía 2.8 millones de años. Eso en cuanto a la capa geológica. Lo mismo en cuanto a los materiales orgánicos. Los materiales orgánicos se conocen como el carbono 14. Con los inorgánicos es argón. Con los materiales orgánicos es carbono 14. Se aplicó el carbono 14 a un molusco vivo, y dio que llevaba 2 millones de años muertos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que la teoría de la evolución nos ha presentado la historia de los hombres de las cavernas desde hace millones de años, basadas en dataciones radiométricas equivocadas y erradas. Nosotros los que creemos en la creación, no creemos que el hombre haya tenido millones de años. Creemos que el hombre fue creado por Dios en un tiempo mucho más breve y que los descubrimientos y todos estos huesos encontrados, en muchos casos, son contemporáneos. El registro fósil no corrobora el modelo gradualista de la evolución. Y esto me lo enseñó mi hijo Hans, cuando él estudió en la cantonal de acá de Arao, hizo su tesis sobre la inteligencia artificial. Y una de las cosas que me presentó fue increíble. Me dijo que uno de los grandes descubrimientos es que todos los seres vivos aparecen en la misma capa geológica. La teoría de la evolución nos ha hecho creer que las diferentes capas tienen seres vivos que han muerto y que han evolucionado a otros y que han evolucionado a otros. Pues según la verdad biológica, geológica, todos los seres vivos aparecen en la misma capa, en la única capa geológica. Aparecieron de súbito. Incluso el propio Charles Darwin escribió diciendo que reconoce la falta de especies intermedias. No hay especies intermedias, que es una dificultad muy obvia para su teoría evolutiva. Bueno, eh, por último, queremos decir que si creemos en un Dios capaz de crear un universo que es creador y todopoderoso, no podemos dudar de su capacidad para crear al ser humano y no necesita de ningún tipo de evolución. Bueno, termino entonces esta clase de hoy. La próxima semana vamos a continuar con creados a su imagen y semejanza. Cualquier pregunta ahora. ¿Entendieron lo que quise decirles? Les he explicado. Es un montón de... Se los voy a mandar ahorita, que terminemos el estudio, les voy a mandar una copia para que lo lean y lo estudien, Perfecto. y Yo así lo tengo una pueden pregunta, repasar. Carlos. Yo tengo una pregunta. Sí. Te referiste a algo que tenía 40 proteínas. ¿Qué cosa era eso? ¿Para qué servía? No, no entendí. Vaya, es una bacteria, se le llama la plaga bacteriana. ¿Para qué Eh, sirve? la plaga, o sea, es una bacteria que se conoce como un motor, porque ustedes saben que, a ver, los virus y las bacterias son diferentes, ¿no? ¿Saben eso? Sí. Muy bien. Entonces, los virus son entes inertes, las bacterias son entes vivos. Entonces, la bacteria tiene un motor que la activa. Ese motor que activa a la bacteria se le llama
la plaga bacteriana. Ese motor está compuesto por 40 proteínas que se han desarrollado en forma individual, una de otra. Y esas 40 proteínas juntas producen el motor de la bacteria. Si quitas una de esas proteínas, la bacteria no funciona. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hicieron? ¿Se pusieron de acuerdo? ¿Se escribieron por WhatsApp? O sea, ¿qué hicieron las bacterias para juntarse, para conformar ese motor? ¿No? El concepto del reloj. Piezas que se construyen en forma separada. Porque si creyéramos en la evolución, entonces todas esas piecitas debieron evolucionar pensando en lo que iban a hacer en el futuro. Y eso es infinitamente improbable. ¿Ok? Bueno, próxima semana continuamos. ¿Qué más preguntas hay? Nada. Sí, pastor, yo A quiero ver. preguntar, discúlpeme. Me llamó la atención en la parte que cuando estaba hablando sobre el hombre de las cavernas, porque si bien es cierto, hay pruebas del diluvio o de la baja de temperatura en un momento en la Tierra, y se dice que los dinosaurios y los grandes animales que existieron se desaparecieron en esa era glacial, en ese tiempo, sí, en esa era glacial. Podemos decir que el diluvio es la misma era glacial Sí, que hablan los científicos para la desaparición de los dinosaurios. sí. Justamente cuando lleguemos a Noé, le voy a presentar las evidencias del diluvio y justamente eso es lo que la gente quiere decirnos, es que esa era, o esa era glacial, como quieren llamarle, ocurrió hace millones de años. En realidad no fue. Fue el diluvio el que exterminó a toda la humanidad, a la raza humana y todos los animales. Y solo se salvaron los que estaban en el arca. Pero tienes razón, es correcto. Gracias. Bien, bueno pues, entonces, sí, Pastor, una pregunta, perdón. te perdono. Entonces, no fue la glaciación, entonces fue el diluvio, porque yo pensaba que de repente lo que pasó con Noé es que él dice que todo el mundo se inundó. Y yo de repente pensé todo el mundo del que en ese momento se tenía noción, ¿no? Sí, Es lo que yo traté de encontrarle la explicación en mi mente, sí. cómo puede ser que todo el mundo se iba a inundar, ¿no? Pero ahora lo que usted dice es que no ha sido la glaciación, sino que ha sido la inundación, que entonces todo el mundo se inundó. Exactamente, y te digo, te explico cómo. Hay muchas teorías que establecen y pueden, que tienen evidencia científica de que lo que ocurrió para el diluvio fue que la Tierra giró de eje. Tú sabes que la Tierra no gira en forma paralela al Sol, ¿no es cierto? Sí, La Tierra tiene el eje inclinado. La Tierra tiene sí. inclinado y por eso es que tenemos invierno, verano, zona norte, zona sur, ¿verdad? ¿Verdad? Ujú. Entonces, hay algunos científicos que tienen evidencia de que el eje de la Tierra giró. Al producirse ese giro y caer la capa de agua que cubría la Tierra, entonces se produjo una inundación global. Y otra de las pruebas que voy a Mm, presentarles es las diferentes historias en diferentes lugares del mundo que presentan la historia del diluvio. No solamente digamos, en la zona del Ararat, donde encalló el arca, ¿no? Sino que hay historias del diluvio entre los aztecas, entre los mismos incas, en la India. Le voy a presentar una serie de historias donde la gente cuenta que salieron del agua, ¿no? Entonces, la historia del diluvio no fue una historia local, sino una historia universal.
Entiendo también que cuando miras unas rocas en cualquier sitio del mundo, tienen unas rayas horizontales, no verticales. Y se dice que esas rayas horizontales son por la marca que hizo el agua cada vez que iba bajando. Eh, Como cuando tienes un vaso y lo dejas con agua y se va evaporando, como que deja unas rayitas, así el agua de la inundación dejó esas marcas horizontales en las rocas del mundo. Ana Lucía, la próxima vez que vayas al Perú, si puedes, dile a tu esposo que te lleve a Marcahuasi. ¿Conoces Marcahuasi? Marcahuasi es una meseta que queda en las alturas de Lima. El colegio Pestalozzi, que era colegio suizo, tenía la costumbre de llevarnos de viaje a los chicos del colegio con el afán de independizarnos de los padres, ¿no? Aprender a vivir solos, ¿no? Entonces nosotros teníamos, ¿qué cosa? 10, 12 años. Y el profesor del colegio nos llevó a un campamento una semana en Marcahuasi, también para interactuar con la gente del pueblo y bajarnos de la nube pituquita de colegio suizo, ¿no? Entonces, un día nos hospedamos en uno de los colegios ahí que había, dormíamos en el colegio, y al día siguiente, profesor, salimos caminando hacia la meseta. Se conoce, es famosa porque hay una piedra con tres caras. Una piedra que tú ves por un lado, tiene un rostro de una persona negra. Ves al otro costado y tiene el rostro de una persona indígena. Ves por otro costado y tiene el rostro de una persona blanca. Entonces, Marcahuasi tiene esa característica. Desde esa meseta puedes ver el mar de Lima. Bueno, cuando estábamos ahí, estábamos en la meseta. Estamos hablando de 1000 y pico metros sobre el nivel del mar. Caminando, le dije al profesor, ¿por qué hay conchas marinas? ¿Por qué hay conchas marinas acá? Estamos a 1000 y pico metros sobre el nivel del mar. ¿De dónde salieron estas conchas marinas? Y el profesor me dijo, no sé. Y todo el camino de subida a Marcahuasi y de bajada está lleno de conchas, de residuos marinos. Yo tampoco lo entendí en ese Fósiles, momento, hasta tiempo fósiles. después cuando estudié el diluvio. Y por eso es que en Mm, las montañas, en la parte alta, en las montañas, encuentras residuos marinos, ¿no? Fósiles. Fósiles marinos. ujú, Bien, eso es cuando lleguemos al diluvio. ¿Ok? Entonces, por ok, ahora vamos a orar. Les voy a mandar una copia del material de hoy día para que lo puedan revisar y si tienen alguna pregunta, pues me escriben. ¿Ok? Ok. Señor, gracias por este estudio y por este día y por el tema. Esperamos, Señor, que nos hayas aclarado estas cosas para que sepamos que los que creemos en la creación no estamos ni locos ni nada, sino que hay evidencia suficiente para creer en ella. Gracias, Padre. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, cuídense. Para los de aquí, nos vemos el Gracias por el domingo en la estudio. iglesia. No se Gracias, pierdan. bendiciones a todos. Chao, Bendiciones, chao. gracias. Chao, chao. chao, que Dios los bendiga, adiós. Bye, gracias.